Han pasado más de 24 horas desde que miles de misiles tomaron desprevenidos a los operadores del Muro de Hierro, el sistema de defensa aéreo de Israel, y cayeron en las ciudades de Sderot, Tel Aviv y Jerusalén. Hay una pregunta que le da la vuelta al mundo, que sale en los titulares, que se escucha en las congregaciones, en las iglesias, en los parques, en las calles, por donde quiera que uno escucha los comentarios de las noticias mundiales, específicamente de esta guerra que se está dando terrible y lamentable en Israel entre palestinos, o bueno, un sector, un grupo, algunas personas que se han levantado en esta postura. Sabemos que hay un trasfondo, hay un contexto, y vamos a compartirlo para que usted esté enterado y sepa realmente el por qué, el dónde y el cómo. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención, y es ¿por qué los judíos y los árabes musulmanes se odian mutuamente? Esa pregunta tiene una respuesta, y es importante conocer el contexto de las cosas para no generalizar, para no estigmatizar y quizá caer en el error que muchos caemos por el desconocimiento. Primero, es importante entender que no todos los árabes son musulmanes y que no todos los musulmanes son árabes. Mientras que la mayoría de los árabes son musulmanes, hay muchos que no lo son. Es más, hay un mayor número de musulmanes no árabes, ¿verdad? En áreas tales como Indonesia y Malasia, ¿verdad? Que árabes musulmanes. Es importante saber eso. Segundo, es importante también recordar que no todos los árabes odian a los judíos, que no todos los musulmanes odian a los judíos y que no todos los judíos odian a los árabes musulmanes, por supuesto. Debemos ser cuidadosos en enviar, estereotipar, estigmatizar a la gente. Sin embargo, en términos generales, los árabes y los musulmanes tienen un rechazo y desconfianza hacia los judíos y viceversa. Siempre hay ese roce, y eso tiene un nacimiento, eso tiene una razón histórica, profunda, de bases aún espirituales. Pero si hay una explicación bíblica explícita para esta hostilidad. Esta proviene de Abraham, ciertamente, Abraham el padre de la fe, Abraham el padre de los ismaelitas y de los israelitas. ¿Por qué? Sencillamente quiero ir allá a ese contexto. Quiero que entremos en la base o en la historia original, lo que la Biblia nos describe y nos relata de una manera muy clara. Pero no sin antes ir a las palabras del Maestro, las palabras de Jesús. Cuando los discípulos, bastante preocupados, le preguntan a él acerca del fin. Y creo que esa es la pregunta que también ronda por las mentes y los corazones de muchos creyentes y de muchas personas que han escuchado que va a haber un fin, que algo va a pasar a nivel mundial, que hay un fin del mundo, pero algunos no saben cómo es esto. Desconocen, incluso dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, católicas en general. Pero el Señor Jesús en Mateo 24, versículo 3, me permito leer para entrar en contexto y que usted sepa que todo tiene una razón de ser y que todo tiene una explicación. Solo que algunos nos quedamos es por la superficie y no ahondamos y no investigamos, no indagamos. Pero es muy claro cuando el Señor nos enseña y la Escritura nos deja ver y comprender la razón de las cosas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta de los discípulos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Aquí parte todo. Sé que hay morbo, hay deseo de ver, de escuchar, de saber cosas. Y algunos entran en las redes sociales y entran en informaciones que hay en plataformas como YouTube y otras de noticias, de información, de farándula, etcétera, etcétera. Pero algunos
se salen del contexto o solo miran es la reacción, solo miran los resultados, el producto, pero no saben el fondo de las cosas. Y aquí el Señor responde de una manera bien interesante y es: mirad que nadie os engañe. O sea que hay la posibilidad del engaño. Y esa es la estrategia que usa el enemigo de la justicia de Dios, el enemigo de la máxima creación de Dios. Sabemos que fue destronado, fue derrotado, fue vencido en la cruz por Jesucristo, pero él aún sigue tratando hasta que se le llegue el punto final de ver cómo hace caer y confundir aún a los escogidos. Estamos hablando de ese ser despreciado y sentenciado de Satanás. Es más, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 31 más puntualmente, el Señor dice que el príncipe de este mundo, hablando de ese ser, Satanás, el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Por lo tanto, ya no hay nada que pueda venir sobre o en contra de los hijos de Dios redimidos, que por la fe han creído y aceptado la obra perfecta de Cristo. Pero aquellos que todavía no lo han hecho, claro, están expuestos. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, ese mismo, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, los ojos del entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que detrás de todo esto, de toda esta guerra, de todas estas noticias, hay una verdad que aún los que están en guerra deben saberla y reconocerla y aceptarla, para que verdaderamente la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es Cristo Jesús, pueda reinar en sus vidas, aún naciendo allá en ese territorio, aún siendo el Salvador del mundo. Ellos no han podido aceptarlo en su gran mayoría porque tienen otras bases, otras enseñanzas, otra información que los lleva a tomar decisiones radicales, creyendo que están haciendo bien. Pero bueno, volvemos acá a Mateo capítulo 24, el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero me llama la atención cómo literalmente dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiréis. Y es lo que oímos y vemos por todos lados. Y a través de estos medios que son masivos, redes sociales, televisión, el internet, estamos enterados casi que al instante. Y oiréis de guerras en plural y rumores de guerras. Pero aquí viene la clave. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Está claro lo que Jesús estaba diciendo en aquel momento, en ese monte, aquella pregunta que de una manera preocupada y expectante hicieron los discípulos. Pero luego el versículo 7 dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Literal, se ha visto, se ha vivido, se ha escuchado y se repite, pero luego dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces, verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán y os seréis aborrecidos de todos o de todas las gentes por causa de mi nombre. Y eso en el primer siglo fue literal, que aconteció cuando estaba en su calor, en su efervescencia, ese impacto de la vida de Jesucristo, de la vida del Cristo encarnado y que aún entregó su vida y resucitó para salvar a toda la humanidad y para que todos en general podamos mirarlo a Él y recibir de Él lo que muchos están buscando y creen recibir de otro o de otra manera. El versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Tremendo esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos y a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quise leer
este pasaje para poder comprender realmente lo que las Escrituras nos enseña y lo que estamos viviendo. Han pasado desde Abraham hasta el día de hoy, han pasado alrededor de 4,000 años y todavía muchos no comprenden por no conocer las Escrituras lo que estamos viviendo hoy, y especialmente en este territorio oriental, del Oriente, del Medio Oriente, este territorio que se ha mantenido en conflictos y en guerras durante muchos años, muchos siglos, pero saben que el producto real de estas guerras no es tanto de lo que aconteció al principio, porque por mucho tiempo estos hermanos, porque son hermanos realmente, vivieron en armonía, con algún celo, con algunas diferencias, hasta que al día de hoy se ha agudizado y hago una comprensión general, conectando todas las cosas, que todo tiene una razón de ser, y es porque todo nace en un hombre llamado Abraham. Y lo voy a llevar a la Escritura, voy a tratar de ser bastante general, pero voy a puntualizar algunas cosas en textos que son inaludibles, son la base realmente y lo que nos explica todo lo que hoy se está viviendo. En el libro de Génesis podemos ver desde el capítulo 15, cuando Dios promete un hijo a Abraham. Allí nace todo lo que se va luego desatando y desenlazando una historia, por algún lado, por decirlo, triste y lamentable, pero es un retrato de lo que hoy se repite día a día en personas, en familias, en organizaciones, en naciones, en sociedades. Dios le promete un hijo a Abraham, y Abraham era mayor de edad, era bastante avanzado en edad. Sara también, lo que podemos decir que biológicamente, científicamente, humanamente, ya se había perdido el ciclo. Ya obviamente los años, la edad, habían traído a ella desesperanza, y verdad que humanamente ya no había nada que hacer. Sin embargo, estos hombres, especialmente Abraham, que se conoce como el padre de la fe, y Sara, su esposa, escucharon a Dios que les prometió un hijo. Dijo, bueno, si Dios lo dijo, lo creemos. Pero fue pasando el tiempo, y pasó un año, y pasaron 5 años, y pasaron 10 años, y ellos envejecían más, y pasaron 15, 20 años, y nada. Entonces ahí es donde entra la prueba de fe realmente, la prueba de fuego, y ellos comenzaron a buscar opción. Aprovecho y hago un paréntesis para decir, allí es donde muchas veces nosotros, tú y yo, tú que me ves y me escuchas, tomamos decisiones, acciones rápidas y desesperadas, porque estamos mirando el crono, el tiempo humano, y ya no me da tiempo y me envejezco y ya se me acaba la edad productiva, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios dice algo, Dios lo cumple aún más allá de nuestra lógica y de la lógica natural, que se puede comprobar científicamente, químicamente, numéricamente, como usted quiera. Pero ellos humanamente, especialmente Sara, usted va a leer esto, yo solo le cito el capítulo, usted léalo en casa y mire detalladamente, porque quizás aquí nos podemos llevar mucho tiempo, y no es la idea, sino que usted pueda comprender y puntualizar el por qué se está viviendo todo esto. Entonces en Génesis capítulo 15 Dios le promete un hijo a Abraham, va pasando el tiempo, se desespera, y Sara tenía una criada que se llamaba Agar, y entonces como que un día amaneció pensando esa ingeniosa idea de que ya ella estaba limitada, que realmente ella se veía y decía, no, esto no tiene lógica. La lógica es que de pronto, como la criada está a mi disposición, Dios nos puede dar hijo a través de ella. Le comparte la idea a Abraham, y Abraham, ni corto ni perezoso, en vez de decir, no, tenemos que creerle a Dios hasta el final y lo va a hacer a través de ti, conmigo, ¿no? Él dijo, bueno, será. Y efectivamente recibió a Agar, estuvo con ella, y de allí vino un hijo que se llamó Ismael. Ismael creció, fue creciendo, pero más adelante sucede algo en el capítulo 16, donde viene Agar e Ismael. Isaac era la promesa, era el hijo que iba a nacer de Sara, pero en el momento, como les decía, ella no vio eso, ella fue su limitación, y se vino con la ingeniosa idea de que iban a tener un hijo con la criada, y efectivamente lo hicieron. Pero eso no quedó allí. Luego en el capítulo 18, Dios promete el nacimiento de Isaac. Ya había un hijo, pero no era el de la promesa.
Grave es esto, Ismael, hijo de Agar, la criada de Sara. Ahora viene Sara y queda embarazada y se cumple la promesa de Dios 25 años después de haberle prometido el hijo. Ahora le promete el nacimiento y viene el hijo. Y ahí es donde viene el problema realmente. Para que vaya comprendiendo, Ismael luego es expulsado. Sara expulsa a Agar cuando ya no puede con ella porque ya se convirtió en un problema familiar, de hogar, un conflicto. Cuando Isaac iba creciendo, Ismael le hacía bullying, cocoteaba, maltrataba, molestaba mucho a Isaac. Isaac estaba levantándose quizás con complejos, con situaciones, y hasta que Sara no aguantó y le dice a Abraham, le puso quejas, y Abraham le dijo: mija, ella es tu criada, tú haz como tú quieras, lo que tú quieras hacer. Definitivamente fue expulsada Agar de ese hogar, de esa casa, se fue por el desierto. Y usted lee la historia y se va a dar cuenta que llega un momento donde Agar pensó que se iba a morir con su hijo porque estaban sin alimento, sin agua, y dijeron: bueno, aquí nos vamos a morir. Pero llegó el Señor, la gracia de Dios, el amor de Dios por encima de las locuras, de las ideas ingeniosas del hombre, apartando o yéndose a un extremo o sin tener en cuenta lo que realmente Dios prometió, sino buscando lo más fácil, el atajo o la manera que nos parece a nosotros. Entonces esto trae problemas a futuro. Y efectivamente llegó el Señor y le dijo a Agar, y le habló y le dio una palabra de Ismael. Le dijo: no, él no se va a morir. Él va a tener una descendencia también grande. De él también saldrán 12 naciones poderosas. Pero dijo algo que a mí me resuena mucho, y es: serán hombres fieros. Y allí es donde usted puede ver entonces una línea cronológica y una línea histórica donde los hoy palestinos y toda esa población que se fue desplegando y multiplicando por el desierto, y lo que hoy están en ese territorio, que casualmente por eso es que están celosos y reclamando, no todos, pero hay algún grupo que se volvió extremista y realmente enemigo total de Israel. Pero aquí viene Ismael. Entonces se cumplió esa palabra profética que Dios le dio, a pesar de que no era el hijo de la promesa, pero también va a ser poderoso, y si serás poderoso y vas a conquistar naciones y todo eso. Ellos se lo creyeron. Por eso los que leen y creen en el Corán, y los que creen, los musulmanes especialmente, hay algunas partes muy fuertes donde ellos aún se inmolan en el nombre de Alá, en el nombre de Dios para ellos, y hacen cosas y han sucedido cosas que nosotros vemos y escuchamos, pero es porque en el fondo hay una palabra que ellos la han tomado literalmente para el mal, porque no han comprendido que al final Dios nos ha redimido a todos en Cristo, que ya no es solamente por Abraham, la fe de Abraham, ahora es la fe del autor de la fe, que es Cristo. Pero luego Isaac va creciendo, es el de la promesa, y viene la historia en el capítulo 21, nace Isaac, nace el de la promesa, y luego vamos a ver que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Eso es un acto simbólico y es una enseñanza que tipifica a Cristo, tipifica al Padre desprendiéndose de su Hijo. Pero cuando Dios le da las instrucciones a Abraham, me llama poderosamente la atención que le da 4 señales muy importantes para resaltar que el de la promesa, donde iban a ser el Salvador, el Mesías, el Cristo, era Isaac. Y por eso le dice: toma a tu hijo, a tu único, al que ama, a Isaac. 4 cosas, como para que no fuera y agarrar a Ismael, y llévalo a este monte y sacrifícalo. Y ya sabemos que esa historia usted la puede leer y es impactante, pero al final, cuando Abraham iba a descender el cuchillo para sacrificarlo, después que hizo todo el proceso, el ángel le gritó desde el cielo: Abraham, detente, no desciendas tu mano sobre él, ya sé que me amas. Entonces Abraham es un ejemplo y una demostración de creerle a Dios por encima de cualquier cosa. Pero de ahí viene realmente el conflicto de hoy, de esos 2 hermanos. Así que lo que hay hoy es una lucha entre hermanos, de hermanos, solo que con mamás diferentes. Luego el apóstol Pablo en Gálatas, le invito a que usted lea, Gálatas capítulo 4, habla de la analogía del nacido de la esclava y el nacido de la libre, del nacido de Agar y el nacido de Sara, de que el nació de Sara es el de la promesa, por donde vino y es la salvación de la humanidad, y Agar también necesita recibir al Salvador de la humanidad. Por lo tanto, hoy muchos están esperando a Cristo que venga. Él vino y murió y resucitó, pero algunos
no lo recibieron como el Mesías y lo están esperando y están creyendo en el Dios y se vienen en contra del Hijo de Dios o de la línea de Dios porque desconocen realmente y no aceptaron en aquel momento a Cristo, y ellos vinieron de generación en generación hasta el día de hoy, y por eso está ese conflicto. Pero hoy nosotros podemos, gracias a Dios, gracias al Espíritu del Señor y la palabra, poder mirar todo esto y sacar conclusiones. Para algunos, Israel es el intocable, es la niña de los ojos de Dios, y algunos dicen que es el reloj de Dios, el que marca la pauta a todo hasta la venida del Señor. Pero lo que realmente el Señor dijo en Mateo 24, verso 14, es cuando este evangelio del reino sea predicado a toda criatura. No cuando Israel levante el templo nuevamente y restaure todas las prácticas antiguas que eran figuras solamente de lo que había de venir. Dice el libro de Hebreos que todas las fiestas, todas las festividades, muchas cosas que pasaron aún son sombras y figuras de Cristo. Desde Adán, el primer hombre diseñado en la tierra, era tipo de Cristo. La ley, tipo de Cristo. Los sacrificios, todo esto, tipo de Cristo. Todo eran figuras, pero muchos se quedan literalmente allí y han endiosado y adoran a Israel como nación. Sabemos que en 1948, quiero omitir muchas cosas porque esto hay mucha información, pero sí es importante que sepa que el pueblo de Israel fue esparcido, porque eso también está en las Escrituras. Quedó sin identidad de nación, pero Dios le dio una promesa que los recogería del mundo entero y otra vez los constituiría esa nación amada de Él. Y realmente esto se cumplió en el siglo pasado. En el 1947 volvió a establecerse en ese lugar pequeño Israel como nación, pero también se despertó nuevamente un celo terrible, y después de la Segunda Guerra Mundial para acá es cuando se levantan nuevamente y se despiertan estos celos y contiendas ya con bajo otro contexto, ya no mirando tanto el espiritual, aunque se resalta esto, pero realmente ahora es una guerra de poder, de dinero, de lo que está en el subsuelo. Y entonces son temas sociales, políticos, pero al final ya el Señor lo había dicho, que habrán guerras, rumores de guerra, se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Pero a donde yo quiero ir para ir aterrizando en esta parte es que Israel es la nación que necesita a Dios como todas las naciones. Que Israel tiene privilegios, y en aquella época, por lo menos el salmista David escribe en los salmos, y también el sabio Salomón y las escrituras nos instan a bendecir a Israel, a amar a Israel, a orar por Israel, porque allá nació el Salvador. No porque dependa nuestra salvación de la nación, sino porque esa nación tiene una historia que nos lleva a reconocer al que nació allí, específicamente en un lugar que hoy muchos lo van a visitar y van allá y wow, viven una experiencia espectacular, una cosa maravillosa, pero allí no está nuestra salvación y nuestra vida eterna. Está en Cristo, está en el unigénito Hijo de Dios, y para allá voy. Concluyo diciendo entonces que primero, esa guerra no es lo que está anunciando el fin del mundo, solo principio de dolores, esa y otras más. Que como es la nación que llama la atención al mundo, y teológicamente algunos la tienen como el reloj de Dios, yo digo el reloj de Dios es Cristo, porque ahora todo el Padre lo encerró en Cristo. Todo es por Él, en Él y para Él. Y la nación de Israel, los palestinos, los judíos, los árabes, los musulmanes, todos tienen que reconocer a Cristo como Señor y Salvador para ser salvos. Por esa gracia maravillosa que el Señor lo hizo, para que toda nación y lengua y tribu reclamen y declaren que Jesucristo es el Señor, y de esa manera pueden tener la vida que el Padre en su soberanía determinó para sus hijos. Ya no es una nación geográfica, ahora es una Israel espiritual. Somos israelitas espirituales por creer y aceptar en Cristo. Mis amados, oremos por Israel, por Palestina, por todas las naciones de la tierra, que conozcan y reconozcan y acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, y en quien podemos tener salvación y en quien tenemos vida eterna. Quiero orar contigo. Esto te lo dejo para que tengas un norte, una brújula, y puedas indagar y puedas ir a investigar más detalles. Pero generalmente allí está la raíz, allí nace todo desde Abraham.
y hasta el día de hoy. Pero el Señor Jesucristo es mayor que Abraham, y lo dijo en una conversación con algunos judíos y algunos escribas y fariseos que estaban en contra de Jesús. Les dijo en un momento muy puntual, le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, creyeran en mí, porque yo soy antes que Abraham. Y les ofendió y les molestó y dijeron: ¿cómo? No tienes ni 50 años y eres mayor que nuestro padre Abraham. Yo: no. Su padre es el diablo. Si Abraham fuera su padre, me reconocieran y me aceptaran a mí, porque Abraham vio mi día y se gozó. Así que el que es nacido de la tierra es de la tierra, pero el que es nacido del cielo es del cielo, y el cielo fue traído a nosotros. La vida del cielo fue traída a nosotros en Cristo Jesús, para que desde aquí nosotros comenzamos a vivir realmente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, oro por Israel, oro por Palestina, oro por estas familias y personas que están allí inocentes, y que algún grupo pequeño que hacen ver esto tan grande y traen muerte, traen heridas, cosas lamentables y pérdidas irreparables, Señor, pero tú eres un Dios amoroso por encima de todo esto. El problema es del hombre, no es de Dios, y hoy nosotros apelamos a la misericordia, a la gracia de Dios, para que esos corazones sean realmente tocados, sensibles y abiertos, para que reconozcan y acepten la paz, la verdadera paz que vino del cielo, que es Cristo. Oro por cada niño, por cada madre, cada padre, cada persona que está ahora mismo llorando. Algunos están perdiendo su vida, algunos están viviendo momentos terribles en ese lugar geográfico, pero también en el mundo entero, Señor. También están disparadas las alarmas, porque reino contra reino, nación contra nación, unos contra el otro, hermanos contra hermanos. Pero no hay otra respuesta sino Jesucristo. Él es el Señor y Salvador, y todo aquel que viene a Él es salvo y es recibido y es recreado para vivir la vida que Dios preparó de antemano. Por eso declaro la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, y en Cristo todos estamos plenos, completos. Hasta la próxima, y espero que esto te ayude a orientar, a ubicar y te dé una luz para que puedas seguir avanzando y creciendo en Cristo Jesús y en la palabra en su contexto. Hasta la próxima. Han pasado más de 24 horas desde que miles de misiles tomaron desprevenidos a los operadores del muro de hierro, el sistema de defensa aéreo de Israel, y cayeron en las ciudades de Sderot, Tel Aviv y Jerusalén.